requieren una ciudadanía informada, responsable y activa. Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una nueva edición de La Discusión Constituyente, este programa que hemos elaborado en conjunto, Empresa La Discusión, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción Campus Chillán, con el objetivo de informar, educar en torno al proceso constituyente y al proceso que viviremos el próximo 25 de octubre. También recordar que la carrera de Derecho del Campus Chillán de la Universidad de Concepción está cumpliendo 15 años acá en la ciudad, por lo tanto, también les mandamos un saludo a ellos con mucho cariño. El tema que nos reúne hoy día, yo creo que es uno de los que más le interesa a la gente respecto de cómo puede contribuir un proceso constituyente. Estamos hablando de la salud, el derecho a la salud. Queremos conocer cómo está consagrado este derecho actualmente en la Carta Magna y cómo podría variar esta concepción durante el proceso constituyente. Y para eso, hoy es un jueves femenino, tenemos solo invitadas mujeres, y así que con todo el power le vamos a dar hoy día el power femenino. Vamos a presentar a nuestras invitadas, primero la abogada y académica de la Facultad, del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDEC, María Esther Cisterna. ¿Cómo estás, María Esther? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también estamos con la jefa del Departamento de Enfermería de la carrera de Enfermería, digamos, del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, Karina Bustamante. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Isabel. Hola, María Esther. Muy bien, hola, muchas gracias por la invitación. Así que, sí, poder femenino hoy día. Bueno, vamos a empezar de inmediato. Quería partir contigo, María Esther, conocer de qué manera se encuentra consagrado actualmente el derecho a la salud en nuestra Constitución. ¿Existe realmente, está consagrado este derecho o solamente es una frase, como muchos dicen, que está, como tantas otras frases que dicen que están en la Constitución, pero que finalmente en la práctica no se cumple mucho? Bueno, muy buena pregunta. Primero partir con que hay grandes expectativas en cuanto a un cambio constitucional y lo que esto puede importar para todos nosotros, ¿cierto? Hay que partir, sí, estableciendo que la Constitución no regula absolutamente todo lo que va a ser nuestro ordenamiento jurídico, pero sí da las indicaciones, ¿cierto?, los principios, las bases de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, nosotros actualmente en la Constitución, en particular en el artículo 19, número 9, para quien quiera buscarlo, ¿cierto? Se encuentra regulado el derecho a la protección de la salud. No está en esta nomenclatura como se menciona derecho a la salud, sino derecho a la protección de la salud. En este sentido, cabe hacer una precisión, porque es muy complejo la concepción del derecho a la salud de manera de asegurar a todas las personas la salud propiamente tal, toda vez que eso varía y debe tener relación con distintos elementos que a veces están, la mayoría están fuera del control de lo que puede ser el estado, ¿cierto? Características genéticas, vida, ¿cierto? El autocuidado. Lo que sí se regula, y esto es uniforme tanto a nivel nacional e internacional, es el acceso a las prestaciones de salud para permitirnos a nosotros, ¿cierto?, la prevención, la promoción, la recuperación, rehabilitación, ¿cierto?, la protección de nuestra salud. En este sentido, por supuesto, si uno se enferma, claro, tiene la posibilidad de poder acceder a una consulta médica, ¿cierto?, obtener lo necesario para poder rehabilitar su salud, etcétera. Pero claramente no se puede asegurar a una persona la total ausencia de las enfermedades porque sería un ideal imposible, ¿cierto?
Y en este sentido, también quiero destacar que esta concepción de salud dice relación no solamente con la salud de carácter físico, sino que también la salud mental, ¿ya? Y también los aspectos previos como son la prevención, de manera que ojalá no lleguemos a este estado de enfermedad, ¿cierto? Y lo hemos visto sobre todo reflejado ahora en el contexto sanitario que nos encontramos actualmente, donde se han tenido que también tomar medidas, como lo es, por ejemplo, las vacunas, ¿cierto? Antes, para proteger también la salud de la población. Entonces, está contemplado en ese sentido, ¿ya? Pero se estima en este derecho es carácter social, me explico. Se entiende que es un derecho que requiere prestaciones concretas por parte del Estado. Entonces, por una parte, alguna parte de la doctrina estima que en realidad son ideales y por varios años incluso se le negó el carácter de derecho propiamente tal. ¿Ya? Pero al día de hoy nosotros sabemos que tanto la jurisprudencia nacional como internacional, que hay un consenso en que este es un derecho social, ¿cierto?, reconocido. Y en particular, lo que dice nuestra Constitución es que tiene una perspectiva desde la autonomía de la persona, es decir, lo ve desde una perspectiva de libertades. Por ejemplo, si ustedes se observa la normativa precisa constitucional, hay una libertad, por ejemplo, de acceder a estas protecciones, a estas acciones de salud, ¿cierto? El derecho de la persona a elegir el sistema de salud al que desea acogerse y la libertad también de poder acceder a las prestaciones propiamente tal. Pero al mismo tiempo, el texto constitucional ya considera algunos deberes que son del Estado. Por ejemplo, es el Estado el encargado, conforme al texto constitucional actual, de proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud, ¿cierto? También le corresponde una acción de coordinación y control de las acciones de salud y también tiene que garantizar que efectivamente éstas se ejecuten. Y en el texto constitucional indica expresamente que se ejecuten ya sea a través de instituciones públicas o privadas. Entonces, eso es más o menos lo que existe actualmente y se entiende este derecho que está consagrado desde una perspectiva de subsidiariedad, ¿cierto? Que es básicamente la idea de que se le permita a los privados intervenir, ¿cierto?, en proveer este bien de salud y el Estado tendría una acción un poco más subsidiaria, valga la redundancia, pero de ninguna forma implica que el Estado no actúa. De hecho, como podemos ver, el Estado tiene el deber preferente de garantizar las ejecuciones, solamente que puede ser a través de instituciones públicas o privadas. Entonces, este principio de subsidiariedad, que también afecta a otros derechos sociales como la seguridad social, ¿cierto?, que es un poco más, incluso más escueto que el derecho a la salud, esta perspectiva es algo que en un proceso constituyente que se inicia, ¿cierto?, próximamente el plebiscito, es algo que se puede repensar y volver a establecer este derecho de una forma más, de una perspectiva más solidaria, puede ser. Karina, ¿cómo se ve en la práctica esta cohabitación de la salud pública y la salud privada? Lo hemos visto ahora con la pandemia que ha salido la salud pública a coordinar, ¿no es cierto?, todo el trabajo. ¿Cómo cohabitan estas dos salud, si se puede decir? Bien, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Ya, como bien lo decía María Teresa, ¿cierto? El Estado, si bien, ¿cierto?, se ocupa del bien de promoción, protección, recuperación y todos los argumentos técnicos, ¿cierto?, que muy bien mencionaba María Teresa, reconoce además que las personas tenemos el derecho a elegir, ¿cierto?, nuestro sistema de salud. Ya no garantiza una salud social ni pública para todos. La actual Constitución, ¿cierto?, y nuestra actual Organización de Salud establece, ¿cierto?, que las personas son libres de elegir su sistema de salud, y ahí es donde convive, ¿cierto?, la parte estatal y la parte privada, donde
lamentablemente, es cierto, si bien nuestro Estado debe velar por la parte jurídica, normativa y de protección, cierto, deja con cierta libertad a la parte privada. Eso lo vemos incluso en los estándares actuales de prestaciones, ya que son con una valorización muy distinta a la que se hace, cierto, en la parte pública. Y eso indudablemente genera inequidad, genera desigualdad, ¿cierto? Los accesos no son los mismos. Lamentablemente en la parte pública, ¿cierto? A pesar que se han hecho muchas intervenciones, ya aún se requiere, ¿cierto?, garantizar que aquellas prestaciones tengan la misma calidad que tiene la entidad privada. Y creo que eso es un gran desafío para las generaciones nuevas, para tanto política como social y de salud, ¿cierto?, donde logremos igualdad, ¿cierto?, lo que hacen otros países cercanos respecto a la salud pública, porque estamos un poco al debe, si lo pudiéramos decir técnicamente. No sé si... En ese sentido, Karina, ¿cómo es el sistema de salud en Chile? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Cómo interactúa este mundo público con el mundo privado? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes desde el campo clínico? Bueno, para todos es sabido que más del 70% de la población chilena es prestador de un servicio público, o sea, requiere de un servicio público. Ya solo un 14%, un 15%, ¿cierto?, de la población está asociada a un sistema privado o de Fuerzas Armadas o de orden y seguridad, que es la otra normativa. Pero nuestro sistema de salud es un sistema mixto, ya que involucra la parte pública y la parte privada, ya si bien con un poco porcentaje, hoy día, ¿cierto?, este paralelo que existe y este compartir de entidades, tanto públicas como privadas, hace, ¿cierto?, que la población, ¿cierto?, compare las prestaciones que se prestan en ambos lados, está un poco a flor de piel, sensible, ¿cierto?, de que obviamente la prestación pública a veces no cumple los estándares completos de lo que tiene una parte privada. Sin embargo, ya es importante, y ustedes hoy día se han demostrado, tú lo mencionas muy bien, Isabel, hoy día los mejores estándares en los sistemas de urgencia y UCI en nuestra región están en nuestro hospital, nosotros tenemos que confiar en ello. Yo creo que esto es una prueba importante para levantar en auge nuestra salud pública y promover, ¿cierto?, de que todos tenemos el derecho de una calidad de atención, ¿cierto?, sea en la condición que sea, a ese nivel, con la tecnología apropiada, con la maquinaria apropiada. Lamentablemente el sistema de salud chileno, como tú bien lo consultabas, provee este sistema como de protección social y no debiera ser un sistema de protección social, en mi humilde opinión. O sea, esto es un derecho, ya teniendo aquí a la profesora, donde el Estado debiera velar porque todos estuviéramos en el sistema público como ocurre en otros sistemas y que lo privado sea lo menos atingente o lo último recurso, ¿ya? Hoy día en Chile, si ustedes saben, ¿cierto?, muchas de las prestaciones que no alcanza a cubrir, ¿cierto?, el sistema público son compradas a la entidad privada, con una salida de recursos muy importante, porque la empresa privada, si bien hace convenios con nosotros, con el Estado en la parte pública de salud, los valores o las prestaciones son mucho más altas que lo que uno pagaría estando en la parte pública. Entonces, aquí se genera una cadena, un desbalance importante que hay que en algún minuto intervenir para que esa afluencia de recursos quede más y se reinvierta en la parte pública. María Esther, mira, te iba a hacer una pregunta y se conectan un poco con una pregunta que nos hacen acá en redes sociales. Dice Ana Valderrama, ¿se puede decir hoy día que se puede elegir entre salud pública o privada, ya que la desigualdad en Chile es grande y la mayoría de la población en realidad no puede elegir, solo opta por la pública por no tener los recursos para pagar la privada? Tú hablabas de los cambios que podría haber en el constituyente en torno al derecho a la salud.
¿cómo podría, qué tipo de cambio podría introducirse, por ejemplo, para que la gente no tuviera que elegir entre una salud de calidad y una, digamos, no tan de calidad? O sea, un poco conectando con la pregunta de esta auditora. Sí, muy buena pregunta. A ver, en primer lugar, establecer que con los recursos escasos, menos, ¿cierto?, que la salud privada, la salud pública, de hecho, por informes que existen, hace tiene buenos resultados en ese sentido. Ahora, el problema, como bien dicen, es que en realidad la elección entre un sistema público o privado, ¿cierto?, que nos consagra la Constitución, está realmente vinculada a una capacidad de pago de una persona y por lo tanto, las instituciones, ¿cierto?, las ISAPRES tienden a mantener asegurado a una población que es más joven, ¿cierto?, que tiene menos preexistencia, que por lo tanto no utiliza con gran medida el sistema de salud. Sí, pueden ocuparlo, por supuesto, pero hay un menos riesgo en ese sentido, y de hecho cuando ya se llega a una edad determinada, hay presión para que se abandone el sistema. Pero en particular, y luego tiene que ser recibido, ¿cierto?, en un sistema público. Ahora, en cuanto a cómo podemos asegurar que esta elección, ¿cierto?, sea real, por ejemplo, en otras regulaciones constitucionales se deja establecido que el derecho a la salud, o la protección de la salud en particular, es de cargo del Estado, ¿cierto? O sea, la obligación primordial es del Estado, ¿ya? Y luego se les da la posibilidad de que se realice a través de instituciones públicas o privadas, pero para la persona que va a acceder a estas acciones de prestación, da lo mismo en el sentido que para él va a ser el gratuito, por ejemplo, ¿ya? Y también se permite la existencia de entidades privadas, por ejemplo, con seguros complementarios. O sea, ni siquiera en Inglaterra, ¿cierto?, existe una prohibición completa de lo que es la entidad privada tampoco, pero sí tienen un sistema público que siempre, todos los sistemas tienen deficiencias, por cierto, pero que está catalogado como uno de los mejores del mundo. Y una de las características específicas del sistema es que o en Canadá, por ejemplo, que cuando uno va a atenderse, ¿cierto?, no hay un desembolso por parte del beneficiario, ¿cierto?, del paciente al punto sino que se obtiene la prestación. Ahora, porque está siendo financiada ya con los impuestos, ya sea con otro mecanismo que se establezca para poder asegurar el acceso a las prestaciones de salud. O sea, eso existe, ¿ya? Como contrapartida tenemos otros ordenamientos constitucionales en que solamente existe este sistema privado de salud, como los Estados Unidos, en que solamente se establece seguros de salud y que produce este tipo de sistema es que las personas que no tienen un buen seguro retardan la ida, por ejemplo, a ir a algún especialista, a alguna consulta médica, precisamente por el pago que van a tener que desembolsar o el copago eventual, ¿cierto? Y solamente se regulan las atenciones como de urgencia. Entonces, en ese sentido, un cambio constitucional podría establecer la obligación de carácter primordial del Estado en otorgar este derecho, sin perjuicio que también pueda existir una de suerte de complementación con los privados. El punto es que la atención que reciba la persona, ya sea en una institución pública o privada, sea de calidad. Y ese es y igualitaria. Por lo tanto, nuestra Constitución actualmente ya dice garantizar el libre e igualitario acceso, pero vemos que en realidad esta elección solamente se da, volviendo al punto de la pregunta, entre quienes tienen esa capacidad de pago, e incluso los que tienen contratado en este sistema privado, a veces no tienen, si no tienen la prestación médica dentro de su contrato de salud, también se tienen que atender en el sistema público o incluso recurrir a alguna acción judicial para obtener que se le dé esta prestación del contrato de salud. Entonces, eso es algo que se puede ver en el proceso constituyente. Karina,
pareciera ser que más que un tema de calidad entre salud pública y salud privada, porque todos hemos sido testigos de que la salud pública ha sacado la cara durante esta pandemia, ¿no es cierto? Más que un tema de calidad, es un tema, por ejemplo, de recursos y de capital humano. O sea, para operarse, por ejemplo, en el sistema público hay que esperar mucho tiempo, porque quizás no están los especialistas, no están los box, digamos, el recurso físico, digamos. En cambio, en las clínicas privadas uno es mucho más fácil el tema, ¿no es cierto? ¿Pasa más por ahí que por la calidad el tema de la diferencia de la salud en Chile? Compleja la pregunta, respondiendo a lo que decía la auditora Anita, ya, saludos Anita por ahí. Más que por una cosa de calidad, Isabel, pasa por una cosa de organización respecto al sistema público. Tú bien dijiste algo recién respecto a que cuesta mucho, ¿cierto?, que los especialistas operen en la parte pública, pero yo creo que si hubiera un control de recursos, no solo de recursos técnicos o de insumos, sino que de todo el recurso humano, ya pudiesen darse soluciones más concretas y anticipadas. Ahora bien lo decía María Teresa, ¿cierto? En el área de salud, nosotros como país, en nuestra Constitución, ¿cierto? No aseguran, por una parte, ¿cierto?, que se cumpla el derecho de acceso, pero no te dice a dónde, ¿ya? No te asegura únicamente la posibilidad formal de acceder a salud, ¿ya? Permite, ¿cierto?, al Estado, o lo exime en cierta parte, ¿cierto?, de materializar este derecho de otra manera, ¿ya? Y yo creo que ahí falta, más que recursos, que muchas veces falta hacer una adecuada administración de los recursos, ya, de aquellas entidades, de aquellas especialidades, de priorizar, ¿cierto? Si bien el auge hizo un cambio importante en la salud en Chile, ¿cierto? Nosotros eso lo sabemos, aún queda, ¿cierto?, en esta reforma, reglamentarla más, desarrollarla un poco más, asegurar esta protección garantizada, hacer un cambio estructural por la voluntad pública y privada. Yo creo que este trabajo no puede ser distinto, no vamos a desaparecer la parte privada, eso está claro, existe en todos los países, pero no puede ser lo prioritario. Y yo creo que más que especialidades o horas, como dice la gente, yo creo que aquí lo que falta es una organización por gente de salud, ¿ya? Que maneje la temática de lo que significa además una patología, ya, sin desmerecer a ningún funcionario administrativo, ¿cierto? Debe haber gente en las áreas de salud, que sean profesionales del área de salud, que organicen. No pasa solo porque no hayan especialidades. María Esther, ¿qué estándares internacionales en cuanto a garantizar el derecho a la salud se podrían incorporar en una eventual nueva constitución? Bueno, hay distintos tipos de regulación en el derecho comparado en cuanto al derecho a la salud, ¿cierto? Como yo ya les mencionaba, por ejemplo, Colombia establece que es de cargo precisamente del Estado el derecho a la salud, y también se menciona que se pueda a las entidades privadas, ¿cierto? No, tampoco las excluye. Tenemos Ecuador también, que establece, por ejemplo, distintos principios que son importantes en cuanto a la forma en que se va a prestar los servicios de salud, la equidad, ¿cierto?, la universalidad, pero más importante a nivel internacional, ¿cierto?, tenemos tratados internacionales que aquí juegan un rol súper importante en la discusión que se viene en proceso constituyente, porque se habla mucho de que vamos a partir de cero, ¿cierto? Pero Chile es un país que ya ha ratificado y suscrito muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y algunos tratados de estos incluyen también el derecho a la protección de la salud, ¿cierto? De distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, incluso la Convención de Derechos del Niño se establece también en relación a la temática que ahí se indica, pero en particular, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia al derecho de la salud,
¿cierto? Y básicamente lo que busca es que los estados que suscribieron el pacto, como es Chile, reconocen el derecho a toda persona del disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Y luego también se establecen distintas formas de poder llegar a concretar este estándar de salud. Por ejemplo, algo que se podría hacer más claro es la universalidad. Ya lo hemos mencionado un poco con las preguntas anteriores, pero la universalidad, ¿cierto? La garantía del acceso, como bien también mencionaba Karina, independiente, ¿cierto?, del prestador, pero sí que se garantice que voy a acceder a esta prestación y que esta va a ser de calidad. Pero también tenemos que velar por que los grupos y personas que tienen distintas condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en el sentido de que hay distintas condiciones que hacen estos grupos tengan algunas distinciones y se hace necesario tomar medidas positivas para poder revertirlos, por ejemplo, las personas mayores, por ejemplo, los niños, ¿cierto? Las mujeres, que se incorporen esos enfoques también en la forma en que se va a concretar el derecho a la salud. ¿Ya? Eso se puede incorporar y también estaría de acuerdo a los estándares internacionales y los tratados propiamente tal que a los que Chile ya se ha suscrito y no podría, ¿cierto?, ir hacia atrás en algo, no, sobre todo en el reconocimiento de derechos tan importantes como este, independiente de la discusión más a fondo o de la regulación legal, que también es muy importante que se dé con posterioridad, ¿cierto? O sea, entendamos también que las leyes que existen actualmente van a continuar existiendo, no obstante que se realicen modificaciones en nuestra Constitución. Lo que sí es importante es que la Constitución va a ser la directriz máxima de cómo vamos a llevar a la práctica este derecho y cómo vamos a lograr protegerlo. Eso. Quiero recordarle a nuestros auditores que pueden realizar preguntas a través de las redes sociales de la discusión. Karina, ¿qué rol cumplen los determinantes sociales en salud? ¿Son importantes? Yo me imagino que son cruciales, ¿no es cierto? Que cumplen un rol fundamental, ¿no es cierto? Efectivamente, Isabel. Yo quería complementar algo que decía muy bien María Teresa, ¿cierto? Respecto a este trabajo que se requiere, ¿cierto? Los sistemas de salud público frente a las ordenanzas, ¿cierto? Por un lado, ministeriales propias de nuestro gobierno, pero también por los tratados internacionales. Ya nosotros debemos velar, ¿cierto? Porque aquellos acuerdos los que nosotros como país, ¿cierto? Hemos sido parte y hemos tomado no solo las firmas, sino que también el compromiso hacia nuestra población, se cumplan. Ya nosotros debemos velar como país, ¿cierto?, de que todos los acuerdos internacionales de la OMS, ¿cierto?, y los que existen de Latinoamérica y propios de nuestro continente, se vean arraigados también en nuestra sociedad. Entonces nosotros ahí tenemos todavía una tarea pendiente, ¿cierto?, respecto a la salud pública y a la salud de atención primaria. Ya está establecido a nivel mundial, ¿cierto?, que la atención primaria es la primera arista y la base de toda la salud en un país, y yo creo que ahí nos falta un poco, no solo con recursos, sino que con las estrategias orientadas a la salud que potencien mucho más nuestra atención primaria. Y de ahí viene la mano lo de los determinantes sociales. Si nosotros logramos, ¿cierto?, trabajar con aquellos, con educación, con el ambiente, con la parte de trabajo o laborales, con las condiciones de vida, con la parte económica, con la parte laboral, con todo lo que son los servicios básicos de luz, agua, ¿cierto?, y otros, con la parte de atención de salud, ¿cierto?, vivienda, educación. O sea, salud es uno de los determinantes sociales. Hay una red importante. Entonces, si nosotros dejamos algunas aristas abiertas, dejamos todavía esta atención de salud pública casi a la parte social, ¿cierto?, no estamos cumpliendo con los acuerdos.
Y yo creo que en eso tenemos que impregnarnos, ¿cierto?, de que debe ser de calidad, que debe estar atingente a las necesidades de la población, ya que han cambiado, ya no hemos quedado un poco al debe en eso, porque hoy día encontramos una cantidad de patologías que no fueron propuestas en un principio en los acuerdos, y que obviamente de por sí ser la salud tan dinámica, ¿cierto?, requiere, ¿cierto?, de modificaciones. Sin una arista política, ¿cierto? Es importante que el Estado se impregne de esto, de la protección de riesgo, que se hagan los avances necesarios, ¿cierto? Y que no solo regularice la parte normativa, es decir, los protocolos frente a alguna patología, frente a cierto sistema de abastecimiento, etcétera, sino que también respecto a cómo se entrega ese derecho de salud, por decirlo de alguna forma así, a los usuarios. O sea, el Estado debiera sí o sí estar por sobre tanto las entidades públicas como privadas, no solo en la parte de acreditar, no solo en el área de normar que se realicen las prestaciones de acuerdo a la normativa ministerial, sino que también, ¿cierto?, velar de cómo el acceso a salud sea igualitario. Los determinantes sociales son un paraguas, ya cuando a nuestro paraguas, ¿cierto?, le falta una varita, ¿cierto?, se ve cojo. Entonces, si a nosotros en una de estas aristas podemos tener las mejores viviendas, y no solo nuestra familia, sino que todo lo que afecta y está alrededor de nosotros y nuestros cercanos, finalmente nos afecta. Entonces hay que velar porque sea equitativo. Yo invito, ¿cierto?, a que le demos una mirada, no con un ámbito político, sino que social y como parte del derecho, no solo de garantizar que tenga salud pública o privada. En ese sentido, ¿debe verse la salud pública de manera diferente según las zonas? Porque acá en Ñuble tenemos variables distintas. Tenemos una alta tasa de adultos mayores, la tasa Somos más la alta, región más pobre. la segunda más pobre del país, Claro. la tasa más alta de ruralidad. Entonces, todos esos factores quizás debiese una política pública diferenciar la atención en salud de acuerdo a estas variables. Ahí entra lo que aclaraba hace unos minutos, ¿cierto?, María Teresa, donde debiera, las políticas de nuestro país, ¿cierto?, bueno, ahí la Esther lo sabe muy bien, son igualitarias. Creo que nos falta esa mirada de equidad a nosotros, que hay comunas, regiones, sectores, ¿cierto?, que requieren de un recurso económico, social, como diferente al que a todo el mundo, ¿ya? Lamentablemente nosotros somos la región, ¿cierto?, la región más joven, ¿ya? No soy de acá, pero me siento parte de Chillán y su región de Ñuble, que tiene la tasa de desempleo más alta, que tiene la tasa de pobreza más alta, que tiene la tasa de adultos más alta y que tiene la tasa de ruralidad más alta. Entonces, con esos 4 determinantes que tenemos al alero, debiese repartirse los recursos, ¿ya? Distribuirse los recursos, mejor dicho, considerando las necesidades de las personas y el estándar de calidad o de vulnerabilidad, ¿ya? Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar en pro de descentralizar un poco la distribución de los recursos. Eso. Quiero hacer un punto súper importante relacionado con lo que había mencionado anteriormente Karina, que los derechos, bueno, estamos hablando del derecho a la salud, ¿cierto? Y de la regulación constitucional, pero los derechos fundamentales que emanan de nuestra dignidad, ¿cierto? Del derecho de ser humano, son interdependientes. De hecho, la única forma en que nosotros hemos logrado proteger de cierta forma el derecho a la salud es con su vinculación, por ejemplo, con el derecho a la vida. Y tiene mucha razón, por eso, hablando de los determinantes sociales, el hecho
de que para asegurar el derecho a la vida no estamos hablando solamente a esto de tener un latido cardíaco, sino que a una vida digna, y eso dice relación con el derecho a salud. El derecho a la salud también se relaciona con un derecho a un medio ambiente libre, sano, y medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Y también, por ejemplo, puede ser incluso con las libertades de pensamiento en atención a las... a las creencias de una persona precisamente por también la salud mental, ¿cierto? O sea, se vinculan entre sí. No solamente tenemos que considerar la regulación que existe en determinados derechos, sino que lo que se haga respecto de uno también va a influir cómo vamos a entender los otros derechos. Y como les mencionaba, de hecho, el recurso de protección que se establece en nuestra Constitución, ya que es un mecanismo de carácter constitucional, pero que nos permite proteger algunos derechos fundamentales que se encuentran expresamente consagrados, no permite interponerlo por el derecho a la protección de la salud propiamente tal, sino solamente el derecho a la elección entre un sistema público y privado. Entonces, ¿cómo se ha hecho para poder cierto, por ejemplo, obtener alguna cobertura de un tratamiento muy costoso si se vincula precisamente con el derecho a la vida o con el derecho a la igualdad en otros casos? Por lo tanto, siempre tenemos que tener en consideración que la vida de una persona no es solamente en cajas, ¿cierto?, o en determinados espacios, sino que los derechos se van dando de forma conjunta y son interdependientes uno del otro. Para poder asegurar un derecho tan importante que todos podemos concordar, ¿cierto? Uno de los primeros derechos fundamentales que se consagran sin lugar a duda, el derecho a la vida, bueno, también el derecho a la salud, entonces va a ser necesario darle una buena protección. María Esther, actualmente, ¿cuál es la facultad que tiene el Estado de regular a la salud privada, por ejemplo? Porque mucho se habla de que los privados viven en su mundo, ¿no es cierto? Y las regulaciones son casi un 100% para el sector público. ¿Están así o hay regulación para ese sector? Es que existen distintos cuerpos normativos que hacen referencia tanto a la salud privada, ¿cierto? O al sistema de FONASA, ¿cierto? Estamos hablando de cómo uno accede a las distintas prestaciones, incluso relacionado, por ejemplo, a seguros de enfermedades catastróficas, etcétera. Entonces, el Estado tiene la posibilidad de regular de distintos sectores. Ahora, el punto es que es la concepción que uno tiene detrás de la forma en que va a acceder a esas prestaciones. Me explico. En un inicio, el derecho a la salud, en particular en el ámbito del sector privado, ¿cierto? Que esto se empezó a dar una mayor... se dio una mayor potencia a partir de la generación de la Constitución de 1980, más que a los hospitales públicos, se consideraba como un contrato más, ¿cierto? Como un contrato privado en que la ley era aquella la que regulaba básicamente el contrato. Teníamos que cumplir con la normativa y lo que estuviese fuera de él quedaba fuera del conocimiento de las Cortes. Bueno, esos criterios han cambiado. Se determina igual que no obstante que sí, la persona opta, ¿cierto? Elige ingresar a un sistema privado para acceder a estas prestaciones de salud. De igual forma, este contrato tiene un corte social porque está proveyendo un bien que ya yo creo que en el contexto sanitario que estamos actualmente nos quedó más que claro que es de una gran importancia y relevancia, que es la salud, ¿cierto? Entonces, se ha cambiado en este sentido la jurisprudencia de nuestras cortes, incluso el Tribunal Constitucional considera, ¿cierto?, este derecho social y le da contenido, así como la Corte Suprema, en particular, por ejemplo, en las discriminaciones en cuanto a acceso, ¿cierto? Por ejemplo, el considerar el sexo de una persona para cobrar un plan más caro, ¿cierto? O incluso las discriminaciones por edad que se dan para subir las primas también de eso, porque cambia el paradigma de considerarlo solamente un seguro privado, ¿cierto? Como si fuera, en la lógica, por ejemplo, de un auto, ¿cierto? A un bien de carácter social. Cambiando ese paradigma, se pueden establecer regulaciones en ese sentido y de hecho así se ha ido haciendo como con la cobertura de distintas enfermedades a fin de asegurar que se van a acceder a esas prestaciones, independiente del sistema.
Karina, ¿debiera una nueva constitución establecer una obligación preferente o exclusiva del sector público en orden a prestar o garantizar el derecho a la salud? Una nueva constitución, si tú me lo preguntas, Isabel, debería incluirlo. Debería incluir este derecho, ¿cierto? Porque las condiciones han cambiado, ya, si bien no es que lo anterior haya estado malo, ya, también hay que ser objetivo en eso, ¿cierto? Se dio en un contexto de vida distinto, en un paradigma en el que se estaba que era muy distinto, y como bien decía María Esther, ¿cierto? Se permitió, ¿cierto?, este auge a la parte privada. Sí, aquí las personas tendrían, ¿cierto?, la obligatoriedad a lo mejor de participar, de cómo les gustaría, no, más que cómo les gustaría, ¿cierto?, de cuáles son las necesidades que hoy día, ¿cierto?, tenemos como ciudadanía chilena. Todos deberíamos participar en cierta medida del diseño de salud, que a veces, ¿cierto?, se ve tan alejado de los programas, tan distintos a la normativa, a lo que es la realidad. Y obviamente tener primero la información oportuna, también pasa por nosotros, ¿cierto?, la información, informarnos de esto, ya yo los felicito por esta instancia, pero además debiéramos nosotros velar que nuestro sistema estuviera organizado en base a los cuidados, a proteger al individuo que está en riesgo y por sobre todo, ¿cierto?, aquel que es más vulnerable. Ya yo creo que ahí hay una garantía importante de igualitariedad que debemos velar y procurar. Y lo más importante, que sea oportuno. Yo creo que ahí estamos al debe, ¿cierto? Si bien hoy día en la salud en Chile, quien garantiza, ¿cierto?, la oportunidad de atención son aquellas patologías que están en el auge, ya que te establece por normativa y por ley un cumplimiento en plazo. Pero ¿por qué solo estas 80 y tantas patologías y no todas? Entonces, esa es mi visión personal respecto a que debe haber un cambio. No se puede cambiar toda a la vez, eso también es verdad, ¿cierto? Hay plazos, hay etapas. Si bien el puntapié inicial, ¿cierto?, lo hizo en algún minuto, ¿cierto?, el auge, hay que velar por otras garantías. Eso sí, ya bien lo dijo María Esther, ¿cierto?, el adulto mayor, las mujeres, que paga un plan muy distinto en todas las áreas, ¿cierto?, de la salud, eso nos deja, ¿cierto?, al debe, ¿ya? Y y finalmente, ¿cierto?, considerar también aquellas otros factores, no solo la edad. Nosotros somos un país que va completamente en pro de envejecimiento, ¿ya? El recambio de nacimiento y la tasa de natalidad no nos cubre. Entonces, en 30 años más, ¿cierto?, nuestra población infantil, o sea, adulto mayor, nos va a doblar a la población adulta y pediátrica. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí? Eso tiene que estar reflejado en como bien lo mencionaba aquí la profe. Es que eso tiene mucha razón, precisamente por el hecho que ya se había mencionado al inicio, que es la gran disparidad que existe entre quienes se atienden en el sistema público y quienes se atienden en el sistema privado, y particularmente con nuestras personas mayores, está esta situación en que cuando, claro, son jóvenes, pudieron aportar al sistema privado, pero luego los planes se hacen demasiado caros y vuelven al sistema público, y se podría entender que esos aportes que se hicieron en el sistema privado ahora no lo aportaron en el sistema público, ¿cierto? Por eso el punto, más que el quien da la prestación, es asegurar que la persona va a acceder a esta independiente de, o sea, no podríamos tener la situación, o sea, que se da en otros países en que una persona retarde la ida a un doctor, ¿cierto? Algo que puede empezar como una enfermedad muy curable, por ejemplo, pensemos en cáncer, ¿sí? Retarde eso pensando en que le va a salir muy caro. Eso es lo que pasa en algo donde no se asegura este acceso a la prestación. Entonces, tiene mucha razón, en Chile la población se está envejeciendo y va a ser muy complejo si la mayoría de los jóvenes están en el sistema privado y son solamente las personas mayores que tienen que acceder al sistema público. Es un gran problema.
María Esther, la pregunta se la hacemos a todos los invitados en distintos temas, porque es transversal la pregunta. ¿Es necesario cambiar la Constitución para cambiar la salud en Chile? Porque hemos visto que han ingresado proyectos como la ley del seguro único de salud, de la ley FONASA, tenemos proyectos para medicamentos, tenemos, en fin, un montón de proyectos que intentan mejorar el sistema de salud y, bueno, la gente que está a favor del rechazo insisten en que no es necesario cambiar la Constitución para cambiar las cosas, que se puede reformar. Entonces, ¿qué perspectiva tienes tú respecto a este tema específico de la salud? ¿Es necesario un cambio constitucional para mejorar digamos, el esqueleto de esto? A ver, es que por eso hace la precisión inicial, ¿cierto? La Constitución no regula el detalle de las cosas, regula sí los principios y la idea en que cómo se va a desarrollar nuestro ordenamiento jurídico. La forma en que está regulado actualmente ha dado paso a que siempre se mencione, probablemente se ha mencionado en los capítulos anteriores, o los programas anteriores, este principio de subsidiariedad, esta ideología de que el bien salud está también incluido dentro de la posibilidad en que los privados pueden realizar cierto un negocio, ¿ya? Y que el Estado tiene esta postura como bastante más de estar detrás de lo que ellos puedan lograr, cuando en realidad el principio de subsidiariedad, que a todo esto no aparece expresamente en la Constitución, sino que se desprende de la normativa, de la distinta normativa, especialmente de la forma en que se regulan los derechos de carácter social como es este, en particular la idea de estos derechos es que se asegure en general la prestación, ¿cierto? Entonces, la idea de cambiar la Constitución nos da el puntapié, por ejemplo, de que se establezca esta universalidad, se establezca el derecho a la salud como de cargo del Estado, ¿cierto? Y lo que, como ya dije reiteradamente, en distintos sistemas jurídicos no implica que no puedan intervenir también los privados, ¿cierto? Entonces, entendiendo que la Constitución no va a cambiar de la noche a la mañana todo el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, sin dar los lineamientos a través de los cuales nosotros vamos a continuar legislando. Entonces, si entendemos que, por ejemplo, siempre se ha hablado de este principio de subsidiariedad, podría cambiar esta concepción hacia un sistema, por ejemplo, más solidario, sobre todo dejando de ver la salud precisamente como un bien de consumo. De hecho, es un bien que nosotros sabemos al día de hoy es muy relevante, sobre todo en materia de salud pública, y eso, bueno, existe actualmente, sí, se puede reformar, pero las reglas de reforma de Constitución también lo vimos cuando se sacó el proyecto del 10% del retiro de la AFP. Los quórums para reformar una Constitución son excesivamente altos, y son altos porque un texto fundamental, la idea de un texto fundamental como la Constitución es que no se esté modificando cada 2, 3, 4 años, ¿cierto? Que nos dé una estabilidad institucional, democrática, ¿cierto? Y que nos permita continuar por hartos años. No quiere decir que no se vuelva a cambiar, sino que nos dé una estabilidad y que no estemos en este proceso nuevamente en 2, 3 años. Entonces, sí, se puede reformar, sí se puede continuar haciendo reformas o sacando proyectos de ley mientras se está haciendo el proceso constituyente, pero lo importante de la Constitución es la visión, ¿cierto? La idea de futuro que vamos a tener para nuestro país y en particular la forma en que se va a cambiar la idea y la intervención del Estado, en este caso en materia de salud. Eso es básicamente. En ese sentido, Karina, en esta visión, en la nueva Constitución, debiera quedar claro la importancia de la promoción de la salud y también de la atención primaria, de la importancia que tiene, tú lo decías hace un rato, la importancia que tiene detectar problemas a tiempo antes de que lleguen a situaciones mayores, ¿no es cierto? Quizás se podría poner mayor énfasis en el tema de la promoción de la salud. Bueno, como lo mencionó al principio, cuando recién iniciamos, María Esther, ¿cierto? Ya existe hoy día en la Constitución, ¿cierto? En el artículo, lo encontraba ahora, ¿cierto? 19, en el número 9, ya hay una garantía de protección y prevención, ¿ya?
yo creo que lo que ahora establece fijar ya es la regulación de esos contextos que se mencionan, porque el Estado, si bien entrega las normas, oye, respecto a la atención de salud, falta la regularización, ¿cierto? Y la fiscalización en el uso de los recursos, ya, porque es preocupante, ¿cierto? A nadie le gusta enfermarse, ¿cierto? Pero cómo es diferente ir a un servicio de atención primaria o a un servicio público versus una atención privada, los costos, ¿cierto? Son 2 o 3 veces más. Ahora, lo que bien decía Isabel, ¿cierto? Se debe promover, ¿cierto? Para que la población en general, ¿cierto? Y aquí hay un cambio cultural importante que debe venir en la educación básica y parvularia, de promoción, de si nosotros no cambiamos algunas conductas, ¿cierto? No nos preocupamos de que no solo hay que ir al médico cuando uno está enfermo, y yo creo que por ahí pasa mucho, ¿cierto? Detectaríamos a tiempo otras cosas, ¿cierto? Que después requieren de mayor tecnología, ¿ya? Entonces, una constitución yo no soy del área de ley, ¿ya? No te dice que hay que potenciar qué área de atención de salud hay que potenciar, ¿cierto? O qué nivel de atención hay que potenciar, pero sí te dice directrices respecto, ¿cierto?, a los términos regulatorios, y yo creo que ahí es donde hay que regular la distribución de los recursos al área de salud, darle más auge, ¿cierto?, a la atención primaria, velando porque la población también opte por esta atención, pero esa atención tiene que tener una variabilidad de atención distinta. ¿Por qué tener que ir a sacarse una radiografía, tomarse exámenes a un hospital cuando esto podrías hacerlo en una atención primaria? Y evitarle a ese usuario, pensemos en nuestra región, al caballero que viene Coelemu, ¿cierto? Que viene Copquecura, que viene Quirigüe, que tiene que venir un día una cosa, otro día otra cosa, gasta un recurso, aunque la municipalidad, ¿cierto?, haga todos los esfuerzos, el área de salud, de colocarle un furgón, es recurso, cuando pudiera ir esa vez a hacer todo. Entonces yo creo que el marco regulatorio, aquí me permito opinar sobre eso, es el que tiene que establecer en el área de salud nuestra Constitución. ¿Cómo vamos a fiscalizar la organización y la distribución de los recursos? Porque en algunas comunas ocurre. La persona va y hace todo en el viaje. ¿Por qué no establecerlo como una regulación? ¿Por qué tener que desechar ese recurso, ese traslado, ese tiempo del usuario, ¿cierto?, en organizar su casa 2, 3 veces al mes, cuando podría, ¿cierto?, ser distinto. Otra cosa, y aquí le entrego la palabra a María Esther, creo que nos falta una mirada más de centralismo, ¿cierto?, en que nosotros también debiéramos proveer que la atención primaria salga a la comunidad más, pero para eso necesita recursos. Ya, eso. Sí, tiene mucha razón Karina en ese sentido, y de hecho parte de lo que ya existe es el acceso libre e igualitario, ¿cierto? A ver, yo creo que hay que hacer un manejo de expectativas con lo que va a ser el proceso constituyente y no olvidarnos que tenemos una regulación constitucional ahora y el Congreso, independiente de la opción o de los, bueno, en caso de aprobarse realizar una nueva constitución, el mecanismo a través del cual se va a realizar esta, va a continuar trabajando. Es decir, esto no es un punto en que nos olvidamos del Congreso y de la obligación que también tienen actualmente y la forma en que está contemplado actualmente nuestro derecho a la salud, tanto a la interpretación que se le da por nuestros tribunales, es precisamente también continuar en pos de ampliar, por ejemplo, la cobertura de salud a otras enfermedades, mejorar también los mecanismos de acceso que se le den a distintas personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad o con alguna condición en particular que hace distinto el acceso como podríamos ser nosotras las mujeres, ¿cierto? Sobre todo en edad fértil, podríamos decir, o también las personas mayores, ¿ya? Entonces,
eso es lo que es una de las cosas que me gustaría dejar en claro a la ciudadanía, que por el hecho de iniciar un proceso constituyente no quiere decir que se va a paralizar el funcionamiento también de otros órganos del Estado y de continuar en la mejora del sistema que tenemos actualmente, y que ya se han hecho bastantes diagnósticos acerca de cuáles son las falencias y puntos en los que se ha funcionado y los puntos que se pueden mejorar actualmente. Si se estima que se puede hacer una reforma constitucional, como pasó con el 10% de la AFP, bueno, intentarlo, ¿cierto? Eso no lo supedita al resultado del proceso constituyente propiamente tal. María Esther, Karina, les quiero agradecer su presencia virtual esta tarde acá en Constituyente. Ha sido muy interesante. Ojalá les haya quedado claro a los auditores qué es lo que se va a discutir durante este proceso constituyente en torno al tema de la salud y de la protección de este derecho que es tan importante y que a veces no sabemos muy bien cómo las leyes, o en este caso una constitución, puede influir en cómo nosotros accedemos a este derecho fundamental. Nuevamente les agradezco su participación hoy, jueves femenino, y dejamos a nuestros auditores invitados para la próxima edición de la discusión constituyente el martes a las 19 horas. Saludos también a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Y bueno, a seguir informándose, recordar que estamos a 31 días del plebiscito. Mañana vamos a estar a exactamente un mes, así que hay que empezar a acelerar los motores e incentivar la participación, ¿no es cierto? Ese es un buen mensaje con el que terminar, que más que nada que la ciudadanía se informe, independiente de la opción que tomen, pero que se informen y participen también dentro de lo posible. Sí. Ok, gracias María Esther, gracias Karina. Gracias Isabel por la invitación, y yo creo que para cerrar, como decía María Esther, nosotros debemos informarnos por fuentes oficiales. Ya a veces, cierto, la parte personal prima mucho, pero hay que buscar la información en fuentes oficiales y hoy día tenemos esta posibilidad. Muchas gracias por invitarnos y nos estamos viendo. Estamos viendo. Bueno, nos Igual vemos acá en la discusión constituyente el próximo martes a las 19 horas. Gracias por escucharnos y vernos. Chao. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión, por una ciudadanía informada.